Dios le bendiga a todos mis amados hermanos, en especial de la Iglesia Bautista de Buenavista en Calley. Le habla su amigo y hermano en Cristo, el Pastor Juan Rodríguez, y estamos aquí para servirles, dando el mensaje de este domingo. Ante la situación del coronavirus, pues estamos todos en nuestros hogares. Permítame primeramente orar, encomendarme a Dios para entonces continuar con el programa que tenemos para esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, Santo y bueno, te damos gloria, honra, honor, alabanza, Padre Santo. Porque a pesar de la distancia, Señor, y las dificultades para reunirnos que tenemos en este momento, mi Dios, podemos contactarnos, vernos, ayudarnos, llamarnos, mi Dios, por medio de la tecnología, por medio de este video, Señor. Tenemos varias formas, Padre amado, de poder tener comunión a distancia, mi Dios. Te ruego, Señor, que seas tú conmigo en este momento, que a pesar de mí mismo, de mis debilidades, puedas tú ser glorificado a través de la predicación en esta mañana. Te ruego, Padre Santo, por la audiencia, por aquellos que están oyendo, que tú los bendigas rica y abundantemente para que conozcan también, Señor, la verdadera palabra de Dios, aquella que se desprende, Señor, de la Biblia, Padre amado, de lo que tú inspiraste a los hombres que escribieron en ella, Señor. Te ruego, mi Dios, que seas tú conmigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Estamos pues grabando en vivo y quisiera, ¿verdad? Tocar unas alabanzas para no solo alegrarnos a nosotros, sino alegrar el corazón del Señor. Dice la palabra de Dios que Él se mueve, ¿verdad? Él se mueve en medio de la alabanza. Y esta canción, esta alabanza, que vuelvo y digo, yo sé que los hermanos de la iglesia lo conocen y posiblemente sea bien famosa. Es para la gloria de Dios. Así que no me miren a mí, canten conmigo, pero no miren cómo yo canto. Cantemos juntos para la gloria del Señor. Cuán asombrosa son Dios tus obras, nadie como tú. Como tú, te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declaran. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, yeah, yeah. Tú eres rey, tú eres rey.
Gracias, Señor. Gracias por tu alabanza. Gracias por guiarnos, Señor, a través de ella. Nosotros todos creemos que el Señor todos los días tiene gracia y misericordia con cada uno de nosotros. Por eso, mis amados, todos los días las maravillas del Señor aumentan. Dice el Evangelio de Juan al final, si yo fuese a escribir todo lo que Dios hizo, todo lo que Jesús hizo, no hubiesen libros, no hubiesen páginas para poder describir todas las obras de Él. Ahora, las que escribió para su gloria fueron hechas para que lo conozcamos bien a Él. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, y anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, un canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tus grandes maravillas. Y gracias, Señor, porque podemos alabar juntos. Podemos alabar juntos. Yo espero que hayan cantado las alabanzas junto conmigo. Así que oramos, preparamos nuestras mentes, nuestros corazones para la palabra predicada de esta mañana. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, santo y bueno. En estos momentos, mi Dios, me encomiendo a ti, Padre amado, para llevar tu palabra, tu mensaje. Es que quiero y queremos, Señor, que en esta mañana nutra nuestras mentes y corazones, nos dé confianza en quién eres, Señor, quiénes somos nosotros, nuestra posición, Señor, en Cristo Jesús. Te pido, Padre, que cale hondo en mentes, corazones, para vivir y ponerle en práctica. No solamente ser escuchadas, Padre amado. Yo lo ruego, mi Dios, que a pesar de mí mismo y mis debilidades, sea usado para alimentar a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, todos decimos amén y amén. Amados, primeramente, será que veamos el libro de Romanos, y el título del sermón en esta mañana se llama ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Leí en un lugar, ¿verdad?, que había una pregunta que decía cómo se define o cómo se escribe la palabra victoria. Y en ese lugar dice, la palabra victoria se escribe diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es victoria. Y siendo honestos, a veces actuamos movidos más por el miedo que por la confianza que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo, movidos más por el miedo que por la fe, movidos más por nuestras propias fuerzas que una dependencia del Señor Jesús.
Y en el libro de Romanos, que es uno de los libros con un carácter doctrinal tremendo, tremendo, me lo gozo, me lo disfruto. Voy a hacer unos breves comentarios acerca de la historicidad, de la influencia del libro de Romanos, y realmente es un libro de carácter muy doctrinal, muy bueno, lo recomiendo. Recomiendo toda la Biblia, pero si usted quiere aprender la doctrina clara en toda su esplendor y aplicación, pues Romanos es uno de los buenos libros de la Biblia inspirados por Dios, que no tiene errores, no se contradice, para que usted pueda entonces disfrutar de ella. De hecho, en la historia de la Reforma Protestante, también de la historia de grandes teólogos, empezando por Agustín de Hipona, el libro de Romanos fue uno de los que influenció a él a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Agustín, que era por cierto un promiscuo, pero su mamá era cristiana, leyó este pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice, andemos, y lo voy a leer de la versión Las Américas, y vamos a partir del punto que Agustín de Hipona, antes de ser hijo de Dios cristiano, era un promiscuo, un mujeriego, un alcohólico, un borrachón. Miren lo que leyó. Parece que estaba escuchando de Miguel Núñez, del pastor Miguel Núñez, que dijo que un niño le dijo, lee esto, o lee. Creo que fue la palabra, dijo, lee. Y él decidió leer la Biblia y abrió y encontró este pasaje bíblico que dice así. Andemos decentemente como de día, no en orgías y en borrachera, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13 y versículo 13 y 14. Este influenció su vida y muchos conocemos que Agustín de Hipona fue uno de los teólogos más prominentes de los primeros siglos de la iglesia. También yendo muchos años más adelante, influenciado, ¿verdad? Agustín con su teología que fue influenciando y trabajando con la enseñanza de la iglesia. También Martín Lutero de la orden agustiniana fue influenciado también, ¿verdad? Cuando fue influenciado por Romanos, por Dios a través de la carta de Romanos, cuando siendo un monje apostólico romano de la Iglesia Católica Apostólica Romana, siendo un monje, no encontraba el perdón genuino por medio de los ritos espirituales que tenían su denominación, su iglesia, o en la época en que él creció. Sin embargo, en un estudio que él estaba haciendo del libro de Romanos, porque él era profesor, llega este versículo que dice, el versículo capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Que Martín Lutero fue influenciado por la fe, por la justificación mediante la fe y cambió, ¿verdad? Y Dios lo llevó, inspirado por Dios, lo llevó a trabajar de una manera diferente lo que es el Evangelio de salvación y obviamente escribir las 95 tesis que iba a convertirse en un debate teológico, pero no le resultó así. Por otro lado, John Wesley escuchó a alguien leer, estamos hablando entonces cientos de años después, pero John Wesley escuchó leer el prefacio del comentario a los Romanos escrito por Martín Lutero y se interesó tanto en el libro, solamente escuchó el prefacio, se interesó tanto en el libro que su vida fue transformada de una manera muy especial como solamente lo hace la palabra de Dios. Voy a añadirle a este punto, mis amados, la fe, es decir, la confianza en Cristo de manera salvífica. La fe salvífica es por el oír, y el oír es por la palabra. Y el oír es por la palabra. Significa, mis amados hermanos, significa que yo oigo por la palabra, oigo a Cristo y Cristo entonces transforma mi alma, mi vida, mi corazón y Él se reveló a través de las escrituras. Así le pasó entonces a John Wesley.
Y hay una forma también que se llama la ruta del romano, que es una manera, una estrategia, digo yo, de evangelismo que toca varios puntos del libro de Romano, estoy acomodándome un poco, toca varios puntos del libro de Romanos para evangelizar, para evangelizar. Entonces dice el texto aquí, no es el texto, perdónenme. La ruta de Romanos usa el orden del libro para predicarle al perdido. Utiliza todo el libro de Romanos para llevar un sermón, una predicación evangelística para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Por eso, mis amados, tenemos que entonces, y con estas palabras quiero decirles que el libro de Romanos es uno de los libros que más ha influenciado en la historia del cristianismo. No aislándolo del resto de la escritura, por supuesto, pero sí ha sido el que le ha dado una definición a las creencias que antes habían. Y por eso, mis amados, tenemos la reforma protestante con la base, con la zapata de la sola escritura. Sola escritura. De ahí parte todas las demás solas. Y el versículo que nos toca, nos compete, que quiero trabajar en esta mañana, es el que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 31. Y el tema y el título del sermón es ¿quién contra nosotros? Ahora el versículo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es interesante porque a veces cogemos este texto y lo aislamos de los demás. Yo lo he hecho hablando y conversando con la iglesia, en predicaciones, en conversaciones coloquiales, lo he hecho. Sin embargo, quiero darle el matiz correcto que tiene según las escrituras. Y una de las cosas que vamos a ver en este punto y en el primer punto es que ¿qué pues diremos a esto? Ese versículo o esa porción del versículo que acabo de leer comienza diciendo ¿qué pues diremos a esto? Nuestro versículo está comenzando con una pregunta. Pero esa pregunta con la cual comienza nuestro versículo también genera una pregunta adicional. La pregunta es ¿qué pues diremos a esto? Y la pregunta que yo me debo hacer, ustedes deben estar haciendo, ¿a qué se refiere con decir esto? Es decir, ¿qué es esto a lo que se refiere el texto? Usé este versículo de manera intencional para que nos preguntemos a qué se refiere esa frase cuando también habla de la parte de nosotros. He utilizado este versículo un sinnúmero de veces, como he dicho, un sinnúmero de veces para dar ánimo a la iglesia y muchas ocasiones para hacerlos reaccionar en un sermón, y yo lo he visto también, ¿verdad?, en otras personas, pero a veces yo vengo y digo el sermón, digo algo tremendo, algo glorioso, algo del pasaje bíblico que nos ha impactado, y digo, si Dios es por nosotros, entonces la congregación contesta, ¿quién contra nosotros? Pero no estoy muy seguro si al hacerlo estamos conscientes de que entendemos a lo que se está refiriendo. No estoy muy seguro si eso es así, que cuando digamos si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos entendiendo a qué se está refiriendo precisamente el texto mencionado. Y en esta situación de la pandemia que estamos viviendo ahora por causa del coronavirus, algunos pudieran utilizar el texto como que la pandemia no podrá con nosotros, porque Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pues sería, ¿verdad?, algo un poco fuera del contexto del texto, porque no se está refiriendo precisamente a epidemias, enfermedades, tribulaciones, no se está refiriendo a esas cosas. Sin embargo, echamos un vistazo a los textos anteriores para ver a qué se está refiriendo con la frase esto, con esta palabra esto. ¿A qué se refiere cuando dice qué diremos a esto? Cuando yo veo qué diremos a esto, la pregunta automática, ¿qué es esto? Pues entonces vamos a mirar los textos anteriores para definir a qué se refiere con esto, con esa palabra esto.
Así que, amado, les recomiendo, como dicen por ahí, quita el calzado de tus pies porque vamos a entrar en suelo santo. Vamos a entrar en suelo santo. Primeramente vamos con esa palabra, con esto. Desde el comienzo del capítulo 8 de Romanos, se está diciendo a quién se refiere el apóstol Pablo. Está hablando de quién se refiere. El versículo 1 dice, ninguna condenación hay. Lo voy a dejar hasta ahí. Yo sé que ustedes saben el resto, pero yo voy a dejarlo hasta ese punto. Dice, ninguna condenación hay. Y esto es una expresión espectacular, gloriosa, es única, es tremendísima, ¿sabe por qué? Porque está haciendo una afirmación. Cuando Cristo nos salvó, nos libró de la condenación eterna. El texto dice, ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación. En la versión que quiera buscarla, está claramente, específicamente diciendo, no hay condenación. Es algo extraordinario que por la sangre de Jesucristo hayamos sido librados de la condenación eterna, del lago de fuego, del azufre, de la muerte, de todas esas cosas por la sangre de Jesucristo. Y quiero decirles, amados, que esto no es una sugerencia, esto no es un comentario, no es una nota al calce, ni siquiera es un meme de los modernos. Es una afirmación gloriosa de la seguridad de salvación. Es una afirmación gloriosa de la seguridad de salvación. Es una afirmación y esa afirmación no es para toda la raza humana. No es para toda la raza humana. Cuando vemos el texto, que ahora vamos a darle la otra parte que ya ustedes saben, dice esta afirmación, este texto dice, ninguna condenación hay, pero se refiere a algunos en particular, y recuerde que estamos buscando y contestando la palabra, que a quién se refiere cuando habla esto. Amén. Esto está dicho para unos en particular, y esos son para los que están en Cristo Jesús. Estoy en Romanos capítulo 8, versículo 1, la parte B. Después de la coma viene esa parte. Para los que están en Cristo Jesús. A la vez, estos, que ellos estamos refiriendo del pasaje original, estos que están en Cristo Jesús tienen unas características muy particulares. No hay condenación, no para toda la raza humana, sino solamente para los que están en Cristo Jesús. Y esos que están en Cristo Jesús tienen unas características también muy particulares. Y el texto, Romanos capítulo 8, versículo 1, ya leímos la parte A, no hay condenación, la parte B de ese versículo que dice, para los que están en Cristo Jesús, y ahora vamos a la parte C, las características de los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas características? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya está dividido el texto. No hay condenación, pero solamente es para los que están en Cristo Jesús, y los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que podemos definir sin lugar a dudas que no hay condenación para los cristianos que viven conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. El capítulo aclara quiénes son aquellos que viven conforme al Espíritu. Y esto no está escrito en forma condicional, es decir, no dice, si eres capaz de vivir en el Espíritu, entonces no hay condenación. Eso no es lo que dice el texto. El texto sí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que el texto es una afirmación, no es una condición. Ya que tú andas conforme al Espíritu, entonces, no, así no es como está hablando el texto. El texto está diciéndolo muy claro, muy claro. Y no habla de tus capacidades de andar en el Espíritu. Más bien está distinguiendo los que son verdaderamente salvos de los que no lo son. Está hablando de cristianos genuinos, de los que no son cristianos genuinos.
Por lo tanto, no son cristianos. Si no son cristianos genuinos, no son cristianos. Entonces, a ellos es que se refiere el texto con la seguridad de salvación. Y la seguridad de salvación, entonces, no es para todos, sino para los que son nacidos del Espíritu, que no andan conforme a la carne, y defino carne, los deseos humanos que vienen de nuestro pecado y que nos lleva a obedecer nuestras pasiones. Es decir, que este texto Dios le está dando una seguridad para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para que le demos un contexto correcto a esta afirmación, recordemos que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos. Eso se hizo años después con la intención de facilitarnos la búsqueda de ciertos escritos en particular. Pero imaginemos que no tienen capítulos ni versículos y vamos a ir al capítulo 7 y leemos los versículos finales y continúo entonces con el 8.1. Y lo voy a leer corrido solamente para que entendamos el contexto de esta afirmación, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el capítulo 7, versículos finales. Es la controversia que tiene Pablo con el pecado que mora en él. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Pablo está en una lucha entre la carne y el Espíritu y no está diciendo que esto es, no está explicando ni está diciendo que esto es ajeno a las personas, sino que afirma que todo creyente tiene una lucha por obedecer a Dios, obedecer y satisfacer sus propios deseos carnales, violando así la ley de Dios. Por eso, amado, lo importante del capítulo completo, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que tienen esa lucha contra la carne y andan en el Espíritu. Andan en el Espíritu. Así es que debemos verlo. Si tú no estás luchando contra los deseos pecaminosos, si tú no estás evadiendo el pecado, si tú no tienes angustia, dolor, frustración, llanto porque has pecado contra el Señor Jesucristo, pues si no tienes esa lucha, posiblemente estés andando en la carne, y la distinción entre los que andan en la carne y no en el Espíritu es que no es creyente, no es cristiano. Así que por eso el texto, y recuerden que estamos tratando de contestar, ¿qué pues diremos a esto? Y lo que estamos contestando es, ¿qué significa? ¿A qué se refiere cuando dice esto? Entonces ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seguimos con el capítulo 8 ahora. Las personas que tienen la garantía de salvación, es decir, aquellos que no están en ninguna condenación, son descritas en varios versos del capítulo 8. Son descritas en varios versos del capítulo 8. Así que vamos a mirarlo por encima antes de llegar a contestar la pregunta a qué se refiere con esto. Los que viven por el Espíritu. Eso es Romanos capítulo 8, versículo 9. Haga su asignación, si no tiene su Biblia a la mano, o está lavando mientras escucha el sermón, o está limpiando, o simplemente está sentado. Si está sentado, abra su Biblia
y vaya leyendo conmigo o vaya analizando el capítulo 8. Yo sé que a veces uno se pone a cocinar, a hacer el revoltillo. Si estás en tu cama y te acabas de levantar y lo estás escuchando, búscalo en otra Biblia. No apague el celular, porque entonces si apaga el celular me voy yo también. Pero, pero búscalo en otra Biblia para que podamos describir a aquellos, estos que no tienen ninguna condenación. Como Romanos capítulo 8 los describe. Y en el versículo 9 dice, son los que viven por el Espíritu. Los que viven por el Espíritu. Ese es el versículo 9. También el versículo 9 y el versículo 11 son los que tienen el Espíritu de Cristo. Son aquellos que no hay ninguna condenación. Para ellos son los que tienen el Espíritu de Cristo. El versículo 12 dice que son los que somos deudores al Espíritu. Cuando Dios nos salvó, ya no somos deudores a la carne, porque la carne, hemos muerto a la carne, ahora somos deudores al Espíritu. Le debemos a Dios, estamos en deuda con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios. Por el versículo 14 dice que somos guiados por el Espíritu. Los que tenemos, el versículo 15, los que tenemos el espíritu de adopción. Es decir, que los que tienen la garantía de salvación son descritas en estos versos como los que viven el espíritu, los que tienen el espíritu de Cristo, los que son deudores al espíritu, los que somos guiados por el espíritu. Los que tenemos el espíritu de adopción, el versículo 15, los herederos de Dios y coherederos con Cristo, que es el versículo 17, los que tenemos las primicias del Espíritu, que es el versículo 23, los que son ayudados por el Espíritu, que es el versículo 26, y el versículo 28, que ya deja la palabra Espíritu fuera, pero utiliza esto, los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Si usted busca una Biblia, bueno, sí, espero que la tenga ahí, si usted busca una Biblia, este versículo 28 es uno de los versículos que más famosos se ha hecho en la historia, no solo del cristianismo, sino en cualquier persona que tiene algún tipo de religiosidad. Algún tipo de religiosidad. Es el famoso verso que dice que todo obra para bien. Porque dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y aquí, amados, seguimos describiendo y tratando de explicar, volver a explicar, que cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estoy solamente trabajando y explicando qué significa la palabra esto, hacia atrás, en el texto hacia los versículos anteriores. Los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Para esto, para que todo ayude para bien, tenemos que entender primeramente esto, que se trata exclusivamente de los que aman a Dios. Se trata exclusivamente de los que aman a Dios. No es, amado, cualquier persona, tienes que amar a Dios. Pero como continúa el texto diciendo, esto es, mírelo en el versículo 28, conforme a los que son llamados. Conforme a los que son llamados. Esto es, a los que son llamados, se me fue la frase, el propósito. Los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Es decir, que todo ayuda para bien, aún el coronavirus nos va a ayudar para bien, pero esto es si tú amas a Dios y si tú has sido llamado dentro del propósito de Dios. No hay otra forma, es la única forma que se puede ver eso. No hay otra manera de interpretarlo. Aquí Jesús, nuestro Señor, inspiró a Pablo y nos está hablando de ese carácter de exclusividad que tiene el pueblo de Dios. Y vamos a describir entonces quiénes son esos llamados. ¿Quiénes son esos llamados? Los textos de verdad están tremendísimos. Yo quisiera, podremos abundar un rato en cada uno de ellos, pero no lo vamos a hacer porque quiero solamente trabajar con el punto que dice, si Dios es por nosotros, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que recordemos que
estamos en esa parte de contestar qué significa la palabra esto en el versículo 31. Y para contestarlo seguimos con los llamados entonces, el carácter de estos llamados. Hay unos detalles de lo que Dios hizo con los llamados. Y estos detalles son importantes. Como les dije, mis amados, quita el calzado de tus pies porque estamos entrando en suelo santo, en suelo espiritual. Primeramente aquí se presenta en el pleno de lleno cómo es que funcionó, cómo es que actuó el poder de Dios en el Evangelio. Cómo es, incluso hay un orden de cómo Dios hizo las cosas para que el Evangelio fuese efectivo en cada uno de aquellos a quienes Él llamó. Y leemos Romanos 8 de los versículos 29 y 30 para contestar el 31. Amén. Estamos en eso. Versículo 8 dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pasaje tan tremendo? ¿Qué grande y poderoso es nuestro gran Dios que hizo esto por nosotros, por los llamados, para los que no tienen ninguna condenación. Voy a describir punto por punto. Primero, el pasaje nos dice que fuimos conocidos por Dios, a los que antes conoció. ¿Qué significa esta palabra conoció? No se trata de que usted y yo conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca a nosotros. No es que tú digas yo conozco a Dios, sino que Dios diga yo conozco a tal persona, yo te conozco a ti. Eso es lo importante. Ahora mismo está de moda que todo el mundo conoce y habla de Dios, pero la realidad es que no conocen a Dios si es que no han sido conocidos por Dios, primeramente. Recordemos este pasaje en la palabra que está en Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No dice que las ovejas conocen al pastor primeramente. No, yo las conozco. Ellas me conocen y yo las conozco. Así que vemos cómo hay una relación, porque la palabra conozco, y en este caso también, viene del griego de conocer íntimamente de manera profunda, de manera absoluta, total. Yo te conozco a ti en todos tus aspectos, tus emociones, tus ideas, todo. Yo te conozco de esa manera. Así que no es un conocimiento general y apartado, es un conocimiento muy cercano. Y el Señor dice que fuimos conocidos de manera personal, íntima e interna, fuimos conocidos por Dios. Así que no se trata de que tú conozcas a Dios, se trata de que Dios te conozca a ti. Y el ejemplo que vemos es en Mateo capítulo 7, versículo 23, cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ese texto es terrible, ¿verdad? Porque aquí dice, aquí estas personas le dicen a Jesucristo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, prodigios. Y el Señor les contesta, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Ellos pudieron haber hablado y conocido al Señor Jesús de una manera u otra, porque hacían trabajos o cosas en nombre de Él. Pero Jesucristo no los conocía a ellos. Pero Dios, a esto que estamos hablando en Romanos, a esto que llamó, dice Él, que los conoció, a los que antes conoció. ¿Y qué hizo con estos que conoció antes? Pues a los que conoció los predestinó. A veces esta palabra predestinado, predestinó, es casi, no se menciona ni se toca muchas veces. Y en el ámbito de otras religiones, con mucho respeto a cada una de ellas, pero en ámbito de otras religiones o denominaciones, sin tratar de tocar su sensibilidad, a veces es sacada fuera, nunca se va a predicar de esa. Y sin embargo está en las escrituras, tenemos que enseñarla. A los que conoció, a estos también predestinó. El destino del hombre es la condenación eterna, pero Dios
antes de la fundación del mundo, decidió elegir para él lo que iba a salvar y cambiarles el destino. Si el destino mío era el infierno, ahora en Cristo, por haberme conocido, Él coge y cambia mi destino para su gloria, para la eternidad juntamente con Él. Por eso entonces, aquí vemos dos puntos que a los que antes conoció, como dice el texto, a estos también les cambió el destino para que fuesen de él, del Señor Jesús. Pero no dice que yo tuve alguna intervención en ella. Dice que Dios lo hizo a los que Dios antes conoció, a estos Dios predestinó. Y a los que predestinó les dio estas instrucciones para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él tenga la preeminencia entre todos los hermanos. Y el otro punto que dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora es un llamamiento diferente, no estamos hablando de los llamados como pueblo de Dios, sino un llamado al corazón, un llamado que hace Dios directamente al corazón del pecador. Aquí habla la palabra llamó y voy a leer de un comentario bíblico que es a la epístola de los Romanos, William Ederman, creo que sí. Un comentario de la epístola de los Romanos dice: aquí la palabra llamó se refiere a llamar de forma efectiva. A llamar de forma efectiva. Yo sé que usted ha escuchado en algún lugar, en muchos lugares, a muchas personas tal vez que dicen: Dios me está llamando, pero yo me estoy negando. Eso es que Dios no está llamando. Porque Dios cuando llama, llama de forma efectiva. Y el comentarista dice: cuando Dios llama así, en forma efectiva, el hombre responde con la obediencia de la fe. Se convierte, queda convertido. Cuando Dios llama, la persona queda convertida. Y a estos que Dios llamó, a los que antes conoció, y todo esto está pasando antes, a estos también justificó. Es decir, que el carácter de estas personas son conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios. A estos predestinados, Dios, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fueron declarados inocentes. Es decir, la palabra a lo que justificó significa declarado inocente. Pero es por la sangre de Jesucristo. Quedó inocente porque nosotros no pagamos por lo que nos correspondía pagar, sino que Cristo pagó por nuestro pecado, y la muerte y resurrección de Jesucristo me hizo a mí inocente. He sido declarado inocente. Por eso dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los llamados, a estos que llamó, también los justificó, es decir, los declaró inocentes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante? Primero, en la parte de que Dios es quien nos glorificó, o sea, que fuimos glorificados por Dios, los creyentes compartían la gloria de Cristo. No puede haber gloria más grande que la que se le otorga a los seguidores de Cristo por causa de su íntima unión con Jesucristo. No solo recibirán los hijos de Dios cuerpos gloriosamente transformados, sino que también a partir de ese día de resurrección de ellos, resplandecerá en toda gloria, tanto en cuerpo como en alma, puesto que estos ya se habrán reunido. El cuerpo y el alma ya se habrán reunido. Y esto estoy leyendo el comentario bíblico de William Hendrickson. Esto es la gloria. Hoy Cristo tiene toda la gloria. En el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y Él dice: yo los voy a glorificar juntamente conmigo. Qué gran doctrina, qué gran maravilla, qué gran salvación Dios nos ha dado. Todo esto ocurrió sin que yo lo supiera. ¿Qué cosa? Bueno, que Dios me conoció, que Dios me predestinó, que Dios me llamó, que Dios me justificó y que Dios me glorificó. Todo esto ocurrió sin que yo lo supiera. Y esto Dios, el Señor lo revela de manera en el pasado, como algo que ya pasó, ya ocurrió.
Para Dios no hay tiempo. A esto le llaman el ya estamos glorificados, pero todavía no. Así le dicen en teología, el ya, pero todavía no. Acerca de estos textos, Juan Calvino dice: ¿existe algo mejor que ser reconciliados con Dios para que nuestras miserias dejen de ser signos de maldición, contribuyendo a nuestra ruina y perdición? Por eso añade inmediatamente después de que quienes se sienten oprimidos por la cruz son glorificados, de modo que las miserias y oprobios no pueden producirles pérdidas alguna. No vamos a tener ningún tipo de pérdida. El contexto, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí vimos la descripción completa. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que viven conforme al Espíritu, los que tienen el Espíritu de Cristo, los que somos deudores al Espíritu, los que somos guiados por el Espíritu, los que tenemos el Espíritu de adopción, los que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, los que tenemos las premisas del Espíritu y los que somos ayudados por el Espíritu, los que amamos a Dios, los que somos llamados, y los que somos llamados somos aquellos que hemos sido conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, glorificados por Dios. Ahora vamos a contestar la pregunta original. ¿Cuál era la pregunta original? ¿A qué se refería con esta palabra de esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, que Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Si Dios hizo ese orden de todo el capítulo anterior, si Dios hizo eso, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede arrebatar la salvación que Cristo ha dado a cada uno de los que han creído y han sido salvados y conocidos por Él? ¿Quién puede quitarnos la seguridad si no sean nuestras propias dudas? Sin embargo, aquí Él nos está dando la esperanza de todo lo que Dios hizo para que yo no tenga lugar a duda, ningún lugar a duda con relación a la salvación de aquellos que andamos conforme al Espíritu. Así que el texto que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nada contra nosotros. Nada puede estar contra nosotros. Entonces podemos ver esa respuesta. ¿Qué podemos decir ante ser conocidos por Dios? Ser predestinados por Dios, ser llamados por Dios, ser justificados por Dios y ser glorificados por Dios. ¿Qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, se refiere a que Dios, que ha hecho todo eso, entonces Él peleará nuestras batallas. Él peleará todas las batallas, peleará por nosotros, a favor nuestro. Y aquí no se refiere a las cosas que suceden en la vida diaria, cotidiana, el coronavirus, que Él va a estar luchando con el coronavirus. No se refiere a eso. O que puedas vencer obstáculos para llegar a ser un empresario, para subir de nivel en tu empleo, en tu trabajo. No se está refiriendo a nada de eso. Aquí se refiere a que Cristo, la salvación que tenemos en Cristo es segura. Nadie puede contra eso. Nadie puede contra eso. Recordemos que el contexto de este versículo, que no lo dijo al principio, pero es la vida en el Espíritu. Es decir, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. El texto habla de lo espiritual, como dije originalmente, con la cantidad de cosas que hace el Señor, o como se refiere a los que son sus hijos. Los que viven en el Espíritu, los que andan conforme al Espíritu de Cristo, los que son deudores del Espíritu, guiados por el Espíritu. Todos ellos se refiere a algo espiritual. Por lo tanto, mis amados, tu trabajo como hijo de Dios es negarte a vivir en los deseos de la carne. Es un negarte a ti mismo. Es un negarte a las cosas mundanas. Es un negarte a las cosas que te tientan, que te llevan a caer, a huir como José de las cosas que son tentadoras.
Recuerden que en el capítulo 7 Pablo estaba luchando con la ley que llevan sus miembros, la carne, versus la ley que está en su corazón, que es la ley de Dios. Y él está diciendo que a esa lucha, él la tiene, él le da gracias a Jesucristo y la tiene porque es humano, pero Dios le ha garantizado su salvación. Él puede vivir confiadamente en que Cristo limpió y los lavó de todos sus pecados, en todos. No hay ni uno que quede fuera. Todos los pecados fueron lavados en la cruz del Calvario, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tu trabajo como hijo de Dios es negarte a vivir en los deseos de la carne. Tienes que quitar el pecado de tu casa, tienes que quitar el pecado de tu cuerpo, de lo que estás haciendo, lo que estás viviendo. Elimina el pecado, quítalo y lucha constantemente contra el pecado. No lo vas a poder hacer solo sin el Espíritu de Dios que es tu ayudador. Todo lo demás relacionado con la salvación, Dios peleará por nosotros. Nehemías capítulo 4, versículo 20, dice, el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. A eso le decimos, si Dios pelea con nosotros, entonces el título del sermón, ¿quién contra nosotros? Yo puse una imagen de una ovejita en un lugar, la imagen para promocionar el sermón de hoy. Una oveja en un lugar, pero un leonzote cuidándola desde el cielo. Un león enorme cuidándola desde el cielo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nada, ni nadie podrá quitar lo que Jesús logró en la cruz por mí y por ti. Esto no es un permiso para pecar, sino un permiso para vivir en santidad. Porque nadie puede quitar lo que Cristo logró en la cruz. Nadie puede quitarlo. ¿Y quién contra nosotros? Primero que nada, amados, no está diciendo que no existirá nada en contra de nosotros. Nuestras luchas diarias son reales y no habla de que no confrontemos oposición. De hecho, una vez tú llegas a ser un hijo de Dios cristiano o te afirmas ser cristiano, primero comienzas una lucha con el pecado y comienzas una lucha con las personas también que no son cristianas. Todo creyente verdadero tiene por lo menos 3 enemigos y ninguno de esos enemigos que voy a mencionar tienen que ver con las cosas en un sentido espiritual. En un sentido espiritual. Primero, bueno, déjame volver a parafrasear. Los enemigos que voy a mencionar no es que no tienen que ver con algo espiritual, sino que no van a afectar mi espíritu y mi relación con Dios. Sería eso, y sería así. Por ejemplo, el primer enemigo que tiene cada creyente, para que sepan que quién contra nosotros no solo se refiere, ni se refiere solamente, quién contra nosotros se refiere a las cosas espirituales, la salvación que está en Cristo Jesús, y no a las cosas cotidianas que nos pasan diariamente. Y el primer enemigo es el diablo, que es el más lejano, pero no se cansa de hacer el mal y buscar tentarnos. El segundo enemigo es el mundo, que está un poco más cerca de mí, está un poco más cerca del diablo, pero es tangible, lo puedes ver, palpar y buscar y sentir y andar, como hablamos en un sermón anterior de los miembros puestos al servicio de Satanás, los miembros del cuerpo puestos al servicio de Satanás. Y el otro, que es el enemigo peor, soy yo mismo. Soy el peor enemigo y el más voraz adversario que lucha constantemente para alcanzar o buscar la santidad y lucha constantemente en contra del pecado. Además, tenemos que recordar que decir quién contra nosotros no significa que estemos exentos de aflicciones en este mundo, como lo que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, Juan 16:33 dice, ¿en qué cosa estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción. Ya sabes que en el mundo vamos a tener la aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. He vencido. Cristo venció al mundo. Juan 16:33. Cuando dice, ¿quién contra nosotros?
no es correcto pensar que no tendrás nada en contra. Sí vas a tener cosas en contra. A quienes se refiere cuando dice nosotros, es decir, ¿quiénes son estos nosotros? Pues ya sabemos que se está refiriendo a los llamados, a los llamados que mencionamos anteriormente. Y a estos llamados Dios sostiene. Para darnos mayor seguridad de lo que somos, de lo que somos en Él, de lo que somos en Cristo, nos dice algo acerca de quién es Él, quién es Dios. Y aquí, amados, este pasaje que ya voy dando por concluido, estoy terminando, es sumamente importante. Vuelvo y le digo, quítese el calzado de sus pies, que vamos a ir a tocar suelo santo, tierra santa. Si Dios ha hecho eso por nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos salvó, nos escogió, nos predestinó, ahora eso fue lo que Dios hizo. Ahora va a describir el ser mismo, el ser mismo de Dios, algo que hizo Él por nosotros. Si bien dice el texto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora dice algo que demuestra el carácter que tiene nuestro Señor. Versículo 32 de Romanos 8, lo voy a leer. Solamente voy a hacer una lectura, tal vez haga un comentario, pero solamente una lectura. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Comentario adicional. ¿Quién te puede condenar? Recuérdese que el versículo 1 dice, ninguna condenación hay. ¿Quién te puede condenar? Si Cristo murió por ti. Y no solo murió, sino que también resucitó. Y no solo resucitó, sino que está sentado al lado de Dios. Y no solo está sentado al lado de Dios, sino que también intercede por nosotros. Amado, que alguien dice que la salvación, y perdone con mucho respeto, humildemente, quiero decir esto, si alguien piensa y dice que la salvación se pierde, está dando una gravísima determinación contra el carácter de Dios y menospreciando la sangre de Cristo. Gravísimo. Porque mire el texto, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguien nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ahí, imagínense, ahí está el coronavirus también. El coronavirus no puede, el COVID-19 no puede separarnos del amor de Cristo. Como estemos encerrados en nuestras casas, Dios allí te ama, te cuida, te protege. Y aún ahí donde estamos, está intercediendo Jesucristo por nosotros. El texto lo dice así. Nada nos puede separar del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No puedo coger el texto, somos vencedores y punto. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El medio para vencer es Cristo, el que nos amó. Ahora, para que tú estés tranquilo, para que yo esté tranquilo, para que la iglesia esté tranquila, por lo cual, dice el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las maravillas del Señor no pueden
menospreciarse. Estamos viviendo una época muy, muy separada, pero no estamos separados del amor de Jesús. No estamos separados del amor de Jesucristo. Él nos sigue amando constantemente. Y ya concluyendo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? En las dudas, muchas veces que tenemos muchas dudas, tenemos en quién confiar. En las dudas que muchas veces también nos llegan a nuestro corazón porque somos traicionados por nuestra falta, por nuestra poca fe. Dios nos da la esperanza en Jesucristo de su seguridad. Él nos da esa esperanza. El amor de Dios que es en Cristo Jesús es una garantía para los llamados, para los escogidos. No es para todos, no es para todos. Cristo derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí. Yo no lo amé a Él primero, Él me amó a mí primero. No es para todos. Si deseas participar del amor de Dios en Cristo, cree en Él, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Elimina, saca, confiesa toda la maldad que está en tu corazón y tu mente. Arrepiéntete, entrégaselo a Él y vive para Él, como le dijo Jesús a la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. Jesús le dijo, ¿quiénes te acusan? Y ella miró y dijo, no hay nadie que me acuse. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Arrepiéntete y deja el pecado. Arrepiéntete y deja el pecado. Cuando viene el dolor, cuando viene la aflicción, cuando viene la desesperación, podemos ir confiadamente al trono de la gracia y allí encontraremos toda la ayuda necesaria para nuestro pronto auxilio. Dios hizo todo esto por nuestra salvación. Es Dios quien merece toda la gloria. Es Dios quien merece toda la honra. No nosotros y la alabanza. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y concluyo con un versículo que envió Glorimar al grupo de la iglesia. Gracias, Gloria, bendiciones. Jeremías capítulo 9 y leo el versículo 24 solamente de la Nueva Versión Internacional. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender quién soy, de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor Dios, nuestro Señor. Espero que Dios le haya hablado a su corazón y haya alentado su esperanza y la fe en Jesucristo. Amados, Dios nos salvó una sola vez y para siempre. Que a Él sea la gloria. Padre Santo, Dios de infinita bondad y de gran misericordia, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, Señor. Es penetrante hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te ruego, mi Dios, y espero, Señor, que haya causado aliento, que haya causado esperanza, que haya causado ánimo en cada uno de nuestra iglesia que está separado por la condición, Señor, en la que estamos ahora, por tu providencia, porque tú así quisiste, Padre Santo. Y te ruego, mi Dios, que nuestras mentes y corazones sean alentados para servirte, amarte más y ser guiados, como leímos en el texto, ser guiados por tu Espíritu. Y no por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por las cosas que nos pasan, sino por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Sé tú con cada una de las personas y de los miembros de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Buenavista, Señor. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Rodríguez, lo digo para los que no me conocen en las redes. Nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Buenavista en Calle, una iglesia que practica el amor a Dios, el amor al prójimo y capacita a los salvos, a las personas que Dios llama, los capacita, practica el amor a Dios y alcanza con el evangelio a las personas perdidas. Y a esas personas perdidas los capacita para que podamos todos juntos glorificar a Dios. Así que, amados, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Recuerde suscribirse en la página de YouTube
Y si tiene algún comentario, lo puede hacer también en la página. Mi número es 787-637-0092. Dios le bendiga y gracias por atendernos. Si nos atendió completo, Dios le bendiga mucho. Si atendió parte, pues complételo, que hay un mensaje completo para la gloria de Dios. Dios le continúe bendiciendo y Dios mediante nos vemos y nos abrazaremos en el momento en que Dios así lo disponga. Bendiciones.